Buenos días, otra vez. Sí, hoy también permite el domingo tan precioso, también importante. Vamos a aprender la palabra de Dios, tan importante. Vamos a escuchar, abriendo nuestro corazón y oído, la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Y gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos, hermanas, por utilizarnos según tu voluntad y por convertirnos en miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por el Evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 al 33. Deuteronomio capítulo 1, desde versículo 29 al 33. Deuteronomio capítulo 1, 29 al 33. Yo voy a leer. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Hoy vamos a aprender sobre este acontecimiento y comparando con nuestra vida cristiana. Deuteronomio tiene el contenido sobre antes de la conquista de Canaán y la vida de Israel en esa tierra. Cuando se escribió Deuteronomio, la mayoría de los israelitas que habían salido de Egipto murieron. Sí, mayoría de los israelitas murieron en el desierto. Podemos llamarlos la primera generación de Éxodo. Sí, podemos llamar así, primera generación de Éxodo. Y en la época de Deuteronomio, la mayoría eran los que fueron niños al salir de Egipto, y la segunda generación que nació en el desierto. Especialmente ahora, entonces, esta escena, ahora ellos están enfrente de la tierra de Canaán, y Moisés les dice que Dios va delante de ellos. Así está diciendo. Moisés les enseña para que ellos no hagan
el mismo fallo de sus padres. Sí, ya conocemos sobre esta historia, ¿no? Había muchos fallos. Por lo tanto, Moisés quiere que el pueblo de Israel tenga una fe que pueden conquistar Canaán. El destino del pueblo de Israel dependió de ellos que obedeciesen a la palabra de Dios o no. Depende de esto, su destino está delante de Dios. Hoy, entonces, vamos a meditar en el título de Dios que va delante de nosotros. El título es Dios que va delante de nosotros. Vamos a pensar sobre este contenido. La Biblia dice, Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, dice. La Biblia dice así, Dios siempre va delante de nosotros. O sea, Dios siempre trabaja yendo delante de nosotros. Tenemos que entender así. Podemos entender así también. Y luego Él nos dice así, Deuteronomio 1, 29, miremos la pantalla, leamos juntos. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Dios dijo así, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Dios no solo nos mira detrás de nosotros, sí, no es detrás. En la guerra hay dos tipos de comandante, dos tipos. Uno, mire, manda así, carga adelante, uno. Otro dice, seguidme. Sí, dos tipos de comandante. ¿Cuál es bueno? Sí, segundo. Carga adelante. Entonces, vamos a pensar, ¿cómo es Dios? Dios, carga adelante o seguidme. ¿Cómo dice? Sí, Jesús dice así, venid en pos de mí. Sí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. San Mateo y San Marcos dice así. Siempre Jesús dice así. Venid en pos de mí. Seguidme. Jesús siempre iba delante de sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí. Delante de nosotros también. Dios también iba delante de Israel. A través de este acontecimiento podemos entender sobre Dios, sobre Jesús. Por eso, creemos que Dios siempre trabaja y va delante de nosotros, Esto es carácter de Dios. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores del hombre. Jesús dice así. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30 también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Dios guía a su pueblo al mejor camino. Y Él mismo va delante de ellos para su pueblo. Es la providencia divina de Dios. Podemos entender así. Entonces, ¿qué debe hacer su pueblo? Primero, el pueblo tiene que creer lo que hace Dios. Sí, debe creer. Sí, lo que hace Dios. Después, agradeciendo a Dios, tiene que seguir el camino que Dios encamina. Sí, debemos hacer también. Aunque les vienen las dificultades,
tiene que andar con Dios soportándolas. Sí. Esto es aspecto adecuado para nosotros, para pueblo de Israel también. Esto es lo que debe hacer el pueblo que cree en Dios, para nosotros también. Primera de Samuel 12, 24 dice así: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Sí, esto es verdad también. Ahora, no podemos saber todo lo que hace Dios, sí, pero al salir delante de Dios, conoceremos todo lo que ha hecho Dios para nosotros. Sí, entenderemos. Entonces, ¿qué nos sentiremos este momento? Imaginemos. Será algo muy admirable y le agradeceremos, pero, por otro lado, nos sentiremos vergonzosos también, sí. Admirables y agradeceremos, pero otro lado sentiremos vergonzosos. Es verdad. Porque en el pasado, sí, pensemos, porque en el pasado, algún tiempo que no sabiendo la obra de Dios, nos hemos quejado de las cosas, nos hemos irritado con Dios y hemos insistido en nuestros propios pensamientos. Sí, en el pasado. Al salir delante de Dios, conoceremos todas las cosas que hizo Dios para nosotros, porque Dios es buen pastor. Dios me ama siempre. Su amor no se cambia. Por eso siempre guiaba camino mejor camino. El Señor me ha dado la paz. El Señor lo hizo todo para mí. Sí, es verdad. Entenderemos esto. Entonces, me sentiré vergüenza en el futuro. Y lamentaré. Y también le agradeceré a Dios también. Sí. Dos tipos de sentimiento sentiremos. Deuteronomio 1:30 dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. En el pasado, Dios ya peleó por Israel y venció en Egipto y en el Mar Rojo también. Ya conocemos estos acontecimientos. Moisés le hizo al pueblo recordarlo ahora. En Deuteronomio está diciendo así: nada más salir de Egipto, el pueblo de Israel llegó a la orilla del Mar Rojo. En aquel momento, Faraón persiguió a ellos con sus ejércitos, ¿no? Ellos tenían miedo porque ellos no pudieron hacer nada. Sin embargo, Moisés les dijo así. Éxodo 14, 13 al 14 dice así, yo voy a leer. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y venid la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel salió de las dificultades por la ayuda de Dios. Dios ayudó y por su guía también. Luego, cuando ellos pasaron por el desierto, Dios siempre iba delante
de ellos y les protegía. Ya conocemos, ya sabemos a través de la Biblia sobre estos acontecimientos en el desierto. Dios guiaba así el pueblo de Israel. A través de este acontecimiento podemos entender nuestra vida cristiana también. Ese Dios ahora también está con nosotros. Ese Dios es mi pastor ahora, nuestro pastor, mi pastor. También, cuando Israel conquistaba la tierra de Canaán, Dios le dio a Josué una confianza. Este acontecimiento también conocemos bien, ¿no? Deuteronomio 3, 21, 22 dice: ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Muchas partes de la Biblia podemos entender el carácter de Dios. Dios siempre delante de nosotros trabaja así para nosotros, guía, protege nuestra vida, ayuda también. Esto es carácter de Dios. En realidad, cuando Israel se acercó a Jericó, Dios primero les mandó un príncipe de ejército de Jehová delante de ellos. Esto es carácter de Dios. Así Dios les dijo un gran valor y una confianza a Josué y al pueblo de Israel también. Siempre tenemos que ver este Dios, este carácter de Dios. Ese Dios es mi Padre. Está conmigo ahora también. A través de la Biblia, a través de la comunión, podemos entender, podemos ver este Dios. Hoy también estamos estudiando, estamos viendo este Dios. El pueblo de Israel no peleó con su propia fuerza y ni con su sabiduría. Dios iba delante de ellos y Él peleaba por ellos. La Biblia dice así, ¿no? Salmos capítulo 136, versículo 13 al 16. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Muy exactamente explica sobre Dios, ¿no? Ese Dios es mi Dios. Salmos 136 es un salmo de gratitud, dice. Salmo de gratitud. Si ponemos en una frase su contenido, es así: agradeced a Dios que va delante de nosotros y nos ayuda. Sí, muy simple, ¿no? Una frase muy preciosa también. Dios se mostró a sí mismo y nos enseña cómo es Él, a través de la historia de Israel. Hoy estamos estudiando a través de la historia de Israel sobre carácter de Dios, sobre amor de Dios. Él es delante de nosotros, trabaja. Dios va delante de nosotros, Dios pelea por nosotros. Podemos aplicar este hecho a nosotros también, en nuestra vida también. En el camino de nuestra fe hay muchas batallas, ¿no? Hay muchas batallas. Pensemos, siempre estamos peleando. La batalla
contra nuestra carne, contra los pecados, contra el mundo y contra el diablo. Sí, batallas. Eso es nuestra vida, ¿no? Pero en todas estas batallas, Dios pelea por vosotros. Hasta ahora ya hemos visto muchos versículos sobre esto, ¿no? Pelea. En todas estas batallas, Dios pelea por nosotros, va delante de nosotros. Esto es carácter de Dios. Al confiar en Dios, podemos ver a Jehová que pelea por nosotros y que va delante de nosotros. Es muy cierto. Deuteronomio 20, versículo 1, también leamos juntos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. En este momento también, Deuteronomio, también Moisés está diciendo a los israelitas un acontecimiento que hubo antes en Egipto. Con este acontecimiento, ahora está dando fortaleza. Dios, ¿cómo así? Entonces, va a ayudar, ciertamente, ahora también. Con este acontecimiento, a través de este acontecimiento, podemos entender carácter de Dios. Sí, ese Dios ahora está vivo, aquí también. Ahora está trabajando, ¿cómo así? Ese Dios es mi Dios, mi Padre. Por eso yo puedo hacer así, como este versículo dice, no tengas temor de ellos. Ahora estamos peleando, sí, en muchas batallas, pero podemos decir así, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, conmigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, ¿no? Ese Dios es mi Padre. David ganó las guerras por confiar enteramente en Dios, por seguir a Jehová que va delante de él, ¿no? Segunda de Samuel 5, 22, 24 aparece este acontecimiento. Yo voy a leer. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rephaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Aquí también muy detalladamente explica cómo vencer con ayuda de Dios. Sí, consultando David a Jehová. Sí, necesitamos este proceso, consultar a Dios. Y Dios va delante de nosotros y también pelea por nosotros. Nosotros también tenemos que confiar en Dios totalmente, como David. En todas las situaciones tenemos que preguntar a Dios y orar hacia Dios, como David. Y Dios pelea por nosotros y podemos vencer esta pelea. Victoria. Dios ayuda. Luego, confiando en la guía de Dios, esperándola, tenemos que aguardar. Porque Dios va delante de nosotros. Esto es carácter de Dios, delante de nosotros.
Deuteronomio capítulo 1, 31 también. Miremos pantalla. Leamos juntos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y también Dios trajo a Israel como trae el hombre a su hijo. Dios trayendo al pueblo de Israel pasó por el desierto y entró en la tierra de Canaán. A veces, cuando me canso y tengo dificultad, si alguien me abraza, me da mucha fuerza, ¿no? Y consolación también. De esta manera, Dios Todopoderoso, primeramente, dice, yo te traigo, yo te tomo en mis brazos. La Biblia dice así, ¿no? Es verdad. No hay mayor consolación que seguridad que esto. Y esto es la verdad. Realmente. Yo te traigo, yo te tomo en mis brazos. En el desierto. Isaías 46, 4, 40 y versículo 11, 2 versículos yo voy a leer. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Sí, muy detalladamente, muy simplemente, claramente explica sobre el carácter de Dios, ¿no? El pueblo de Israel vivió en el desierto durante 40 años, ¿no? Vivió en el desierto. Imaginemos, tan difícil, ¿no? Pero su vestido y su calzado no se envejecieron. Ellos no padecieron hambre también. Imaginemos, sin casa, sin pueblo, sin país, durante 40 años. Sí, vivían en el desierto. ¡Wow! Tan difícil, ¿no? ¿Cómo? Pero Dios guiaba, guardaba al pueblo de Israel. Es verdad. Y también explica muy detalladamente en la Biblia, ¿no? Mire, Deuteronomio 8 y muchas partes de la Biblia explica sobre esto. Yo voy a leer. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Este versículo es mentira? ¿Cómo piensan? No, verdad. La palabra de Dios dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años. Muy largo, ¿no? Deuteronomio 29:5 dice también, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no sean envejecidos sobre vosotros, ni vuestro calzado sea envejecido sobre vuestro pie. Esto también es verdad. Es una prueba de que Dios los tomó en sus brazos y guió. Sí, lo que dice la Biblia. Cuando los niños están en el seno de sus padres, son más seguros y sienten cálidos, ¿no? Es verdad. Aquí también hay muchos bebés también ahora. Están en el seno de su mamá, ¿sí? Muy seguros y cálidos. Donde tenemos que estar es
la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, serán seguros cuando estamos en la iglesia, muy seguramente. Cuando estamos en el seno de Cristo, en la iglesia, Dios va abrazándonos y guiándonos. Entonces, marcharse del seno de Dios es un pecado, sí, por eso. En lado de mamá, pensemos, un bebé salió de su mamá, esto es gran pecado, un acto muy mal, ¿no? Por eso, marcharse del seno de Dios es un pecado, también es un castigo. Deuteronomio capítulo 1, 33, miremos en la pantalla, leamos juntos. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Ya conocemos, ¿no? Así, en todo el desierto, Dios le mostró al pueblo de Israel que Él estuvo con ellos siempre con la columna de nube de día y con la columna de fuego de noche. Así guiaba los israelitas. También la nube y el fuego eran una expresión del amor. Podemos entender así, una expresión del amor y la protección de Dios también. Prácticamente, así guiaba, así protegía, así ayudaba al pueblo de Israel. Hace mucho sol en el desierto de día, por eso hizo sombra con nubes. Tan precioso, ¿no? En el desierto por la noche hace mucho frío y es muy oscuro, pero Dios cuidaba y guiaba al pueblo de Israel con fuego calentándoles, ¿no? Es muy necesario. Dios ya conoce todo y así guiaba. Dios mismo exploró los lugares donde había de acampar el pueblo de Israel. Sí, Dios mismo exploró. Esto nos muestra que Dios va delante del camino de nuestra vida. Sí, así podemos entender. Ese Dios es mi Dios, mi Padre. Y también así me guía nuestra vida. Números 10, 33, 34, yo voy a leer. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Así guiaba. Dios va delante de nosotros y nos enseña y dirige para que sepamos hacia dónde tenemos que poner nuestro corazón y dónde tenemos que permanecer. Así enseña, así guía. En la historia, Dios siempre protegía y guiaba al pueblo de Israel a salvo, ¿no? Este Dios ahora va delante de nosotros, establece la iglesia correcta donde hemos de permanecer. Nos enseña el camino a seguir, con la palabra nos dirige. Las ovejas del campo necesitan al buen pastor, ¿no? Necesitan al buen pastor. Y cuando el buen pastor guía el camino, las ovejas tienen que seguir obedeciéndolo. Sí, es muy obvio. Pero a veces, unas ovejas no quieren seguir al pastor por su testarudez. Sí, algunos. Pero si hacen así, correrán
peligro. Expondrán sus vidas al peligro. Es muy obvio. Las ovejas que sigan la guía del buen pastor son más seguras. Sí, es muy normal y cierto y obvio. Ya conocemos este versículo muy bien, ¿no? Salmos, capítulo 23, versículo 1 al 3. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo de pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muy precioso este versículo, ¿no? Jehová es el buen pastor, pero buen pastor. Nosotros tenemos que seguir entonces, tenemos que seguir obedeciendo con silencio al este buen pastor. Sí, Jehová es buen pastor. En el desierto, al lado del pueblo de Israel, siempre estaba la columna de nube y de fuego, siempre. Sí. Sin embargo, ellos siempre desobedecieron a Dios, tentaron a Dios y se quejaron de Él, pero siempre estaba columna de nube, columna de fuego. En realidad, lamentablemente, el aspecto del pueblo de Israel es como nuestro aspecto en esta época, en nuestra época también. Dios siempre permanece en nosotros. También siempre nos guía con la palabra y con la comunión, como columna de fuego, columna de nube. Pero dentro de nosotros, pensemos entonces, dentro de nosotros todavía quedan las palabras malas y las costumbres malas. Entonces, somos muy débiles, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que confiar solo en Dios y obedecer a su palabra. Sí. Entonces, Dios va a ir delante de nosotros y va a cumplir su obra a través de nosotros. Aquí dice, entonces, os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Dios dijo así. Dios pelea por nosotros. Dios nos toma en su seno y nos protege como un padre, ¿no? Dios es mi Padre. También nos enseña y dirige al camino a seguir con la columna de nube y de fuego. Por lo tanto, no debemos temer ni tener miedo. Sí, esto es nuestro aspecto que tenemos que tener. ¿Quién se puede atrever a amenazar o abatir al pueblo de Dios? ¿Quién? Pero la desconfianza sobre Dios detiene el poder de Dios. Desconfianza, sí, es muy peligroso. Detiene el poder de Dios que hace para nosotros. Por eso la Biblia dice también así. San Mateo 13:58, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Incredulidad, desconfianza también, ¿sí? Entonces, Dios no trabaja. No hizo ahí muchos milagros. Nosotros queremos obra de Dios, pero en lado de nosotros, si tengamos alguna incredulidad y desconfianza sobre Dios, Dios no trabaja. Esto es una condición que pueda Dios trabaja en nuestra vida, ¿no? Nuestra
nuestra queja y desobediencia son como rechazar la ayuda de Dios. Por eso tenemos que recordar esto. Rechazar la ayuda de Dios detiene el poder de Dios. Deuteronomio 1:21 también leamos juntos. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Mire, Dios les dijo así al pueblo de Israel, dijo así, muy claramente, sí, a los israelitas. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube, toma posesión de ella. Dice, no temáis ni desmayéis, dice. Pero, esto era el aspecto de los israelitas como siguiente. Luego, aquí dice, desde versículo 26, 28, yo voy a leer. Sin embargo, así empezando, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Desconfianza, ¿no? Desobediencia también. Reflexionemos entonces. Nuestra vida también. Antes, en Cades Barnea, el pueblo de Israel se atemorizó al escuchar un informe de los espías, ¿no? Eso era la desconfianza acerca de Dios, ¿no? Pero pensemos, en aquel momento, desobedeciendo, en aquel momento también estaba la columna de nube encima del tabernáculo, ¿no? Y también comieron maná en esa mañana también ellos. Comieron maná, y también estaba la columna de nube. Pero, sin embargo, ellos temieron y tuvieron miedo, desobedecieron. Ellos olvidaron que Dios estaba siempre con ellos. No creyeron en la promesa de Dios. Tan lamentable. Pero nosotros también. Reflexionemos entonces. Llevando la vida cristiana, tenemos algunas preocupaciones. Al evangelizar a este amigo, si él se aleja de mí, ¿qué hago yo? Si yo sacrifico tanto como esto, mi vida se vuelve difícil. Pero nuestro testimonio debe ser lo siguiente. Salmos capítulo 21, versículo 27, versículo 1, miremos la pantalla, leamos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? ¿De qué temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. No debemos temer ni atemorizarnos. Aunque por si mi preocupación se convierte en una realidad, no debemos atemorizarnos. Porque Dios está conmigo. Esto es la verdad. No es mi pensamiento. Dios está conmigo y es mi fortaleza también. Dios es amor
Dios Todopoderoso. Ya sabemos bien la historia de los tres amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? En esa época, el rey dijo, si uno no se postre ante la estatua de oro, ídolo, esa persona será echada dentro de un horno de fuego ardiendo, ¿no? Por eso, todo el pueblo se postró ante la estatua de oro. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron hasta el fin, Ellos estaban en un momento crítico de ser echados al horno de fuego. Aunque tienen temor de la aflicción, no se puede cometer el pecado contra Dios. Los amigos de Daniel no temieron las aflicciones y confiaron en Dios muy fielmente. Daniel 3:17, miremos la pantalla, leamos juntos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, no nos liberará. Dios nos liberará, nos ayudará. Es muy maravilloso, ¿no? Sí, así dijeron así. Pensemos entonces, ¿podremos decir así delante de las tribulaciones o la muerte nosotros? Pero ellos dijeron así, pero luego dijeron algo más estupendo. Aquí también, versículo 18, leamos juntos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dijeron así. Dios nos liberará. Y si no, es decir, aunque Dios no lo hace, aunque Dios no nos libera del peligro, aunque nos deja morir, no podemos cometer el pecado contra Dios. Confesaron así. Gran fe, ¿sí? Ellos no tuvieron miedo del rey Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor. Es difícil, ¿no? Sí. No tuvieron miedo, sí, ante el rey también. Ellos no temieron las tribulaciones, ni la muerte también, sí. Porque Dios ayuda. Ellos estuvieron dispuestos a ofrecer toda su vida a Dios. Realmente ya lo hicieron. Por lo tanto, confiaban solo en Dios y se encomendaban a Dios. Es algo muy admirable, ¿no? También David lo hizo, ¿no? Salmos 31:14. Miremos pantalla, leamos juntos. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. David estuvo en una situación muy difícil. Era la peor situación, pero no se quejó contra Dios. Oh Jehová, aunque tengo dificultades, estoy bien. Yo sé que esta situación también está en tu voluntad. Entiende. Él entendía muy bien sobre Dios. David confió en Dios y le encomendó todas sus cosas. Aquí, 1 de Pedro, 2 versículos yo voy a leer. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Primera de Pedro 4:19 dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si yo estoy en dificultad por mi error o por mi pereza, tengo la responsabilidad de esto, sí. Pero si estoy en dificultad por hacer la voluntad de Dios, no me hace falta temer, sí. Esto es principio de Dios. Aunque me viene una dificultad inmotivada, será un proceso para que Dios cumpla su gran voluntad a través de mí. Dios nos dice: no teméis ni tengáis miedo. No temáis ni tengáis miedo. Dice así siempre. En la actualidad podemos tener grandes dificultades. Más adelante también las grandes dificultades pueden esperarnos, pero no somos solos, no somos solos. Además, el Señor sabe todas mis situaciones. Él va delante de mí. Hoy, a través de este acontecimiento, a través de la Biblia, ahora podemos entender. San Mateo 10, 29, 31 dice así: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ya conocemos este versículo, tan precioso, ¿no? Todas las cosas están en la voluntad de Dios. Tenemos que confiar en Dios y vencer los miedos. Dios quiere ver nuestra fe, tanto como el pueblo de Israel. A través del acontecimiento de Israel, podemos entender así: Dios está conmigo. Debo tener confianza en cualquier tribulación y en pruebas. Por último, Salmos 118, versículo 6 al 7. Miremos la pantalla, leamos juntos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Esto es la verdad. Hasta que venga el Señor otra vez, espero que nuestra fe esté más firme. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por salvarnos y por amarnos. Te amamos sinceramente al haber comprendido tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión entre los hermanos y hermanas para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos que reciban la salvación. Todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio,
para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.